Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista del canal, la entrevista número 21. En esta ocasión nos acompaña María Teresa de la Garza. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, es maestra en Filosofía para Niños por la Universidad Estatal Montclair, doctora en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, también es investigadora del SNI, Sistema Nacional de Investigadores. Formadora avalada por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, expresidenta y fundadora de la misma. Y también es directora del NACI, que es la Asociación Norteamericana para Comunidades de Investigación. Bienvenida, María Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar con ustedes. Excelente. Y la intención de esta entrevista es conocer tu trayectoria profesional en esta propuesta pedagógica de Littman y Char, que vendría siendo filosofía para niñas, niños y adolescentes. Y comenzaremos con la primera pregunta. ¿Cómo conociste esta propuesta pedagógica? Mira, hubo un momento en que Lippmann y Sharp estaban interesados en que los filósofos conocieran la propuesta, los filósofos de todo el mundo. Y entonces mandaron invitación a las escuelas de filosofía de muchas universidades, de varios lugares, pero especialmente de América, aunque también algunas de Europa. Y llegó la invitación a la Ibero, donde yo trabajaba. Y entonces el director me dijo que si me interesaba aceptar esa invitación para ir a un seminario de 3 semanas que se estaba ofreciendo en el verano. Pues yo le dije que sí, y también me dijeron ve con una compañera del centro de didáctica para que se combinara la filosofía con la cuestión pedagógica. Y fuimos las dos a un lugar que es como un centro de retiro de unas monjas anglicanas que se llama Mendham, New Jersey, es un pueblito, y en ese centro de retiro estaba el seminario. Ahí vivíamos, comíamos, dormíamos, trabajábamos 21 días y estuvo intenso, intenso. Había mucha gente ahí, conocí a muchos de los compañeros que ahora están pues muy activos en filosofía para niños en el mundo, como Félix García Morillón, como Michel Sasseville, que fue mi compañero de Quebec, y varios otros de diferentes países. Y pues después de tomar ese seminario de 3 semanas, que fue muy tremendo, porque es como te aíslas del mundo, estás como en una burbuja, en donde solo es meterte en el programa y vivirlo de manera muy intensa. Es difícil replicar eso porque implica pues dejar tus actividades por 3 semanas y solo concentrarte en eso. Y además el estar todo el tiempo viviendo, comiendo, estando ahí mismo con mucha gente, se crea un lazo muy especial, un lazo duradero. Tú sabes bien que de por sí, cuando hay comunidades de investigación, se crea un lazo fuerte entre los participantes. Pero en este momento intensivo, ese lazo crece y se hace muy profundo. Por eso esas amistades duran muchísimos años. Esto fue en el año de 1985. De ahí en adelante, yo regresé a México. En ese tiempo estaba yo estudiando el doctorado, pero me hicieron la propuesta de sacar la maestría allá en Nueva Jersey y lo hice, la saqué. Saqué la maestría y regresé a terminar el doctorado a México. Y obviamente que mi tesis fue precisamente sobre ese tema. Se llama, esa tesis se publicó y está en un libro que publicaron en España, en la editorial Visor, y que se llama Democracia y Educación. Y estaba comparando la postura de Lippmann con Habermas y sus comunidades ideales de investigación. Entonces, eso fue. Después, Eugenio Echeverría y Mónica Velasco, que estaban estudiando allá en Estados Unidos, regresaron a México, nos pusimos de acuerdo y empezamos a trabajar
en proyectos juntos, ¿no? Y lo mismo con los compañeros del Centro de Didáctica de la Ibero. Hicimos un proyecto con la SEP del Valle de México. Trabajamos 2 años seguidos con Filio. Preparamos a los maestros con clases de lógica especiales. Eran 80 horas de lógica que les dimos. Más aparte, en la comunidad de investigación con Filio. Y ellos trabajaron en 20 escuelas del Valle de México. Se hizo un proyecto en donde se medían los avances en habilidades de pensamiento, pero también en lectoescritura y en habilidad matemática, con pruebas de la SEP. En todo eso, en el primer año hubo avances con respecto al grupo de control, pero en el segundo año se dispararon. Nos llevó a ver que se necesita un tiempito de trabajo como para que los resultados sean realmente espectaculares. Y hubo como un pico hacia arriba y se separó muchísimo del grupo de control en el segundo año. Desafortunadamente, cuando cambian las autoridades educativas, tú ya sabes lo que pasa. Todo lo que hicieron los anteriores no sirve. Hay que cambiar. Y ya no continuaron. Muchos maestros lo siguieron trabajando. Luego, con Eugenio y Mónica, entramos al Estado de México, también ahí en la SEP. Y en el Estado de México tuvimos la suerte de conocer al profesor Valdemar Molina, que estaba a cargo de las escuelas federalizadas del Estado de México, y él organizó un proyecto grande para capacitar a todos sus maestros de educación indígena y educación preescolar en filosofía para niños. Lo hicimos los tres, Mónica, Eugenio y yo, y también con Pablo Flores del Rosario y Yolanda García Pavón, del Estado de México, los dos. Nosotros hicimos esa capacitación, trabajamos con ellos muy de cerca. Hubo un momento en que eran 2.500 niños que estaban trabajando filosofía para niños en el Estado de México. Y ese fue muy exitoso. 15 años duró activo ese proyecto, hasta que el profesor Valdemar falleció y entonces otra vez ya no hubo quien nos apoyara. Los maestros han seguido trabajando y seguimos en contacto con muchos de ellos, pero como tú sabes, si no hay apoyo institucional es bien difícil, es bien difícil. Entonces, bueno, eso es lo que hemos hecho. Luego trabajamos en otros proyectos y nos abocamos un poquito a las comunidades indígenas en Chiapas y también en el Estado de México trabajamos con educación indígena y eso nos dio entrada para trabajar con Otomí y Náhuatl, y en Chiapas con el Celtal y el Tzotzil. Yo allí organicé un proyecto de trabajo social con mis alumnos de filosofía de la Ibero. Ellos se fueron 3 meses a vivir en una aldea lacandona y allí conocieron la cosmovisión de ese pueblo y hicieron comparativas con la filosofía occidental, sobre todo en algunos conceptos básicos, como serían mundo, hombre, educación, comunidad, tiempo, espacio, ciertos conceptos filosóficos básicos, y a partir de esas comparaciones escribieron historias para trabajar con los chiquitos, tanto indígenas como no indígenas. Era como para acercar los dos mundos. Y la verdad es que está hermoso, los cuentos, se llaman Cuentos para Pensar Juntos. Los publicó la Universidad Autónoma de Chiapas. En el mundo náhuatl más bien se hicieron videos. Yo ahí no trabajé tanto, sino más bien Eugenio y Doris Hagerman. Pero en Chiapas sí, y allí los cuentos se publicaron con manual. Ahí tuvimos el apoyo de Juan Carlos Lago, que tenía mucha experiencia en comunidades indígenas en Bolivia y Perú y otros países latinoamericanos. Se fue con nosotros a Chiapas y él nos ayudó a hacer el manual, que es una joya. También con él y con Eugenio se hizo la adaptación del test de habilidades, Nueva Jersey. Y Juan Carlos nos apoyó enormemente allí. Fue un compañero extraordinario, comprometido,
Lo extrañamos, no tienes ni idea cuánto. Pero eso más o menos fue lo que empezamos a hacer. Yo empecé a trabajar también en la universidad, preparando a mis estudiantes para que ellos cuando salieran pudieran trabajar en esto, y algunos de ellos exitosamente empezaron a dar cursos también, y se empezó a extender así un poco el programa. Eugenio, por su lado, también estaba dando cursos en San Cristóbal, y tratamos de que se extendiera lo más posible el programa. No es fácil porque requiere, tú lo sabes, mucho compromiso, requiere mucho esfuerzo, no es así como tan fácil como repetir lo que viene en el libro de texto. Es complicado, te involucra personalmente de manera muy intensa y muchas personas pues no lo aguantan. Así vamos a ponerlo, ¿no? Porque si hay un involucramiento personal, cambia tu modo de ver la vida en tus relaciones personales, familiares, laborales. Y eso es difícil, porque muchas veces el cambio nos asusta. Y ese es un cambio, porque no solo es cambiar tu modo de docencia, sino tu modo de vivir. Eso es lo que es complicado. Pero, bueno, hemos visto que hay mucho avance. En nuestro país ya tenemos muchos centros trabajando, algunos dentro de la federación y otros no. No importa, siguen trabajando muy bien. Por ejemplo, en Morelia, yo estuve trabajando mucho con la maestra Socorro Madrigal. La maestra Madrigal estudió con Ann Sharp, filosofía para niños, y también con otros maestros que fueron invitados también a participar en una capacitación que se dio en Puebla, en un convento también, con Ann. Y ella regresó a la Michoacana de San Nicolás Hidalgo y empezó a trabajar el programa. Hizo un convenio con la SEP de Michoacán y ahorita llevan, yo creo que más de 15 años, trabajando en colaboración con la SEP Michoacán. Y todos los preescolares están ya en procesos de capacitación. Todos los preescolares de todas las zonas no solo de Morelia, sino de Uruapan y de muchas partes del estado de Michoacán, desde la universidad. Allí en la universidad, Socorro ofrece también los diplomados de formación. Usualmente le colaboramos nosotros, el Centro Big Thinkers y yo misma, colaboramos mucho con Socorro. Hace poquitito dimos un diplomado especial para los maestros de las preparatorias del Distrito Federal. Y estuvo muy bien, la verdad. Invitamos a algunos compañeros. La ventaja de línea, vinieron algunos compañeros como Víctor de Colombia, como Félix de España y otros que nos ayudaron y fue un proceso muy bonito. Duró 6 meses. Y la verdad que salieron muy contentos los maestros del bachillerato y empezaron a aplicarlo en el bachillerato. También había maestros de la Autónoma Metropolitana, como la maestra Pati Díaz. Pati Díaz está ahorita ella trabajando con niños en situación de calle y hace un trabajo extraordinario también. También la doctora Carmen Camarillo también estuvo con nosotros. Ella también está trabajando intensamente desde la Universidad Autónoma Metropolitana. También hicimos nuestros pininos en la UNAM y trabajamos con José Escurdia, en varios proyectos. De hecho, con Pepe acabo de terminar un diplomado en el CRIM de Cuernavaca, que depende de la UNAM. Y ahí tuvimos también ese diplomado con Ángel Alonso, que también es un compañero muy brillante de la UNAM, que también se capacitó en este diplomado de la Michoacana. Entonces, pues hemos trabajado pues a marchas forzadas. Eugenio ofrece por lo menos 2 diplomados por año. Nosotros también, o más. Y entonces, y luego hemos colaborado, tú lo sabes bien, con el Centro Noema, también en Cancún, y ahí también hemos estado trabajando en varios proyectos, entre ellos el hermoso diplomado en filosofía para los maestros que
A mí me parece que es una idea excelente y que nos funcionó bien. Tú eres egresado de ese diplomado, podrás decirnos más, ¿no? De eso. Pero tenemos la ilusión de volverlo a abrir, porque creo que sí ayuda a los maestros a entender mejor las bases filosóficas de lo que hacen. Y bueno, tenemos el proyecto de abrir bioética para maestros. Lo estamos trabajando entre Noema y Big Thinkers. A ver si sale ya. Está ya, prácticamente ya está hecho, pero han tenido algunas dificultades Oli y Alex, por eso no se ha arrancado, pero ya estamos, Santiago y yo ya estamos listos acá. Santiago trabaja en Big Thinkers, es mi hijo, pero también estuve en la UNAM en el programa universitario de bioética, muchos años. Y pues estamos con Oli y Alex trabajando en esa idea, que creo que hace falta. Dadas las condiciones que tiene el mundo, hace falta. Hay que saber también que Matthew Lipman y Ann Sharp ya veían venir esto, porque cuando escribieron Q-Ghost, ese libro, esa novela, la escribieron pensando en que los niños se sensibilizaran al cuidado de los seres vivos y del medio ambiente. Y esto en los años 60, 70, pues era como muy innovador. Y ahorita ya vemos que de verdad se nos está haciendo tarde. Pero bueno, por ahí va todo eso. Y también en Colima, estuve trabajando mucho tiempo en la Universidad de Colima. Allí me invitó la que entonces era directora de la Escuela de Filosofía. Y bueno, en Colima salieron 4 generaciones de profesores de filosofía y alumnos de filosofía. Y en Colima tienen hermosos proyectos de trabajo en comunidades y de trabajo también en cafés filosóficos. Y en la misma Universidad de Colima se hizo una alianza con la Facultad de Pedagogía y se está trabajando proyectos de investigación. Varios alumnos se han titulado con buenos proyectos allí en la Universidad de Colima. Entonces ahí también es algo donde hemos sembrado buena semilla porque ha florecido. Allí quien está muy al tanto de todo esto es la doctora Aimé Tapia, que ella ha trabajado muy a fondo el problema del ecofeminismo desde la perspectiva de Ann Sharp. Y la verdad que es extraordinario su trabajo de Aimé. Y así varios compañeros, varios colegas, como la maestra Socorro en Michoacán, la doctora Aimé en Colima, y varios profesores, como por ejemplo Pepe Escurdia en la UNAM, o la maestra Camarillo, la maestra Patti en la Autónoma Metropolitana, en las universidades están ya apoyando el proyecto con fuerza. Creo que necesitamos eso, que se vaya el prejuicio de que filosofía para niños no es serio, o sea, que no tiene un fundamento filosófico fuerte. Y eso lo vamos a lograr por la participación de las universidades. Yo siempre lo he pensado y por eso me he abocado a trabajar mucho con los compañeros universitarios y creo que está dando buenos frutos. Excelente. Y bueno, por el otro lado también hay que publicar, porque tú sabes que aquí en el SNI es publish or perish, o sea, no hay de otra. Y entonces publiqué la tesis que te decía yo en la Editorial Visor y otros varios libros, como Memoria de Occidente, lo publicaron también en España, y muchos artículos en revistas especializadas tengo publicados, aparte de otras cosas que son más de filosofía en general, o de bioética he publicado también bastante, no tanto de filosofía para niños, pero pues sí está vinculado porque alimenta la forma como podemos educar a nuestros alumnos, ¿no? Dándole fundamento fuerte a lo que preparamos de materiales. Hacer materiales también es algo que está en nuestro radar. De ahí trabajamos muy cerca con nuestros colegas anglosajones, porque ellos han avanzado mucho en creación de materiales nuevos y muy importantes. Bueno, está Ellen Duty, que trabaja en España, pero es escocesa. Trabaja con una compañera mexicana, que es la ilustradora, y tienen la filosofía visual o Wonder Ponder. Está en varios idiomas: alemán, inglés, español, portugués, italiano, francés. Y
Los compañeros de Inglaterra han hecho muchos trabajos para preescolares con, por ejemplo, tarjetas para fundamentar elecciones o toma de decisiones para los chiquitos preescolares. Entonces te ponen como dilemas. ¿Qué preferiría? ¿Esto o esto? ¿Y por qué? Y esto funciona como un juego, porque luego tienes que decir tus razones. Y el que ya eligió otra cosa y te escucha, puede cambiar si sus razones te convencen. Entonces, es un proyecto interesante porque ayuda a que los niños realmente reflexionen sobre su propio pensamiento, hagan metacognición y se den cuenta de lo que implica tomar una decisión, de cómo se involucra el pensamiento. Entonces, con ellos hemos trabajado en compartir. De hecho, otro compañero, Jorge Sánchez Macacaba de España, y una compañera de Galicia y yo tradujimos también el libro de Roger Sutcliffe en inglés, que pues yo les mencioné en el diplomado, que es para enseñar habilidades de pensamiento a los maestros. Está traducido, no hay quien nos lo publique, pero ahí está, esperando a que alguien lo publique. En fin, hay que buscar también el contacto con otras personas que tienen los mismos ideales y los mismos intereses y alimentarnos mutuamente. Nosotros pues les enseñamos lo que hacemos y ellos nos enseñan. Y así hemos estado avanzando juntos en un proyecto que creo que vale muchísimo la pena. No sé si quieras preguntarme algo más. Una variedad de proyectos, experiencias que ya nos has contado y también de personas que de alguna forma se han conocido y se han entablado comunidad a través de esos proyectos y experiencias. Y de hecho no hemos terminado porque antes de empezar la entrevista yo ya tenía aquí algunos proyectos que te iba a preguntar. Por ejemplo, aquí tengo que, y ya de alguna forma lo habías comentado, que eres fundadora de la federación junto Sí. con Eugenio Echeverría, con Mónica Velasco, Ana Graciela Bedoya Betty y Guzmán. Betty Betty, Guzmán. Y vamos, y te iba a preguntar sobre eso. En esa creación de institutos, como la fundación de la federación y también lo del centro Big Thinkers, y no sé si una fue antes de la otra, ¿nos podrías platicar la sobre eso? federación fue primero, esa se creó a instancias de Eugenio. La verdad es que Eugenio estaba preocupado porque había gente que estaba comprando los materiales eh, en inglés y según ellos, estaban dando filosofía para niños, pero sin tener ninguna capacitación. Y entonces él me decía, esto se estaba volviendo como muy caótico. Tenemos que tener algo que avale a la gente que trabaje. Y entonces empezamos a platicar varios compañeros. Estaba también eh, Eduardo Rubio y Enrique Paniagua y otros más. De hecho, Enrique fue el primer presidente, creo, y luego Mónica. Entonces estuvimos platicando y pues decidimos fundar la federación, que tenía la intención de propiciar encuentros y facilidades de formación a los profesores. Eh, era, era diferente, ha cambiado mucho, era como mucho más amigable, pero porque éramos menos tal vez y eran otros momentos. El Centro Big Thinkers lo fundamos apenas vas a ver, en el año 2010, más o menos. Lo fundamos, tenía una sede en Querétaro y otra sede en la Ciudad de México. Pero cuando yo me fui de México ya no hubo quien se hiciera cargo de allí, nos concentramos en Querétaro, nada más. Y ahí estamos trabajando, desde ahí se ofrecen diplomados y se atienden escuelas, sobre todo. Se atienden escuelas, se trabaja con los niños, se da observación a los maestros y retroalimentación para que ellos puedan seguir su trabajo y tengan pistas de cómo van, cómo podrían mejorar, qué otros materiales pueden usar y ese tipo de cosas. Hay un seguimiento muy cercano con
Ahorita son 4 escuelas en Querétaro, 2 en Morelia y una en Michoacán, que estamos de cerca, ¿no? Trabajando con ellos para que sus maestros estén siempre a un mensaje de distancia de resolver un problema que se les presente. Entonces, siempre estamos ahí y estamos visitando las escuelas. De hecho, Mariter y Santiago están diario en las escuelas, todos los días. Yo no, yo nada más voy de vez en cuando, pero ellos van diario, se turnan en diferentes escuelas. Santiago trabaja más con los adolescentes y Maritere más con los pequeños, pero sí están todos los días en las escuelas, todos los días de una u otra. Y algunos maestros que ya están bien capacitados también nos ayudan, están participando con nosotros y también pues ya han logrado su capacitación y también están participando. Entonces es lo que hacemos y eso, pues eso es además de los contactos que tenemos con universidades de aquí de México y de otros lugares del mundo también. Por ejemplo, tenemos mucho contacto con la Universidad de Washington. Hay un centro grande ahí en Seattle en donde tienen mucha investigación y en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Washington tienen un programa de capacitación precioso. Cada año vamos ahí con alumnos y maestros para que haya intercambio. Y tenemos también intercambio con los maestros en España, sobre todo con las gentes de Madrid y de Barcelona. Entonces, también cada año hay un viaje de las escuelas con los maestros y alumnos para visitar esos países. La idea original era que ellos vinieran también, pero desafortunadamente nuestro país tiene mala prensa en el extranjero. Y a los padres les da miedo mandar a sus hijos acá, que porque hay mucho narco y que la violencia, y ya sabes. Entonces no los han querido enviar. Solamente una vez mandaron un grupo de ingleses, de inglesitos muy lindos con sus maestros, vinieron a Querétaro. No querían ir a la Ciudad de México, estuvieron en Querétaro, estuvieron felices, pero siempre con el miedo de los papás, porque es que las noticias que hay en el extranjero de nuestro país son solo las malas noticias, no hay las buenas noticias. Entonces, es complicado. Pero a nosotros nos reciben muy bien. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Acaban de regresar, Marita y Santiago se fueron a España. Estuvieron allá con Elena en Madrid y y ahora, después de las vacaciones, se va Maritere a Seattle con otro grupo. Y eso les da también a los chicos y a los maestros un panorama muy amplio de cómo podrían implementar más estrategias didácticas. Y es lo que estamos haciendo, más o menos. Aparte, quedamos también diplomados en... Maritere se graduó en la maestría en literatura infantil y juvenil en la Ibero. Entonces, ella también nos ofrece los cursos de la literatura como vehículo para enseñar filosofía, literatura infantil y juvenil. Y entonces también damos ese curso, ella lo imparte, también muchos maestros lo han tomado, y pues es un apoyo fuerte, porque ya sabemos, desde Gareth Matthews y otros autores allá en Estados Unidos saben que la literatura, buena literatura, tiene muchísimos elementos filosóficos que pueden servir para la reflexión. Entonces, casi que no hay, no son propiamente novelas filosóficas las que trabajamos, es poesía, puede ser poesía, o puede ser cuentos infantiles. Por ejemplo, los de Sapo y Cepo, que son increíblemente ricos en elementos de reflexión filosófica sobre la vida, la muerte, la amistad y otros temas fuertes para los pequeños preescolares. Y bueno, también obviamente usamos otros materiales, películas, videos, otras cosas. El Wonder Ponder lo usamos bastante también.
De hecho, ahora en el Congreso vamos a trabajar un poquito sobre Santiago y yo, sobre eh, la ética del cuidado y de la compasión en la educación para la paz. Y vamos a usar como detonador de la comunidad unas tarjetas de Wonder Ponder que es sobre la crueldad. Entonces, que es un tema que normalmente dirías, y sobre todo ahora que quieren purificar todo, ¿no? Que quieren cambiar. No es apto para los niños. Los niños viven en un mundo de crueldad. Tienen que saber qué es y distinguirla y cómo evitarla y cómo contrarrestarla y con qué. No podemos cerrar los ojos porque nos está rodeando por todos lados. La violencia está presente. Entonces hay que reflexionar sobre eso y ver maneras de exorcizarla, digamos, de alguna manera. Y como habías comentado, uno de los proyectos que va a hacer Bitfinker es organizar ese congreso en julio. ¿Nos Sí, podrías platicar sobre él y sobre todo de esa organización del NACI? ¿Cuándo se fundó? ¿Por qué se fundó? sí, mira, eso se fundó a instancias de Ronald Reed, que es un compañero ya fallecido. eh, y él trabajaba en la Universidad de Texas. Y un día que estábamos en uno de los seminarios de Mendham, porque Eugenio y yo íbamos allá a trabajar también como capacitadores y como traductores. Fuimos muchas veces a trabajar allá, Eugenio y yo. Y en uno de esos, este Ronald Reed, que también era uno de los capacitadores, nos dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo? Había mucha gente de Canadá y de México que iban a esos cursos. Y decía él, estamos más o menos cerca como países. ¿Por qué no nos juntamos y podemos compartir ideas y cosas? Y él tuvo esa inquietud y nos reunimos por primera vez allá en Estados Unidos con el fin de fundarlo. Y esto fue en los años 90. Y esta organización no tiene cuotas para sus miembros, no. Los miembros trabajan o se ayudan y se comparten cosas libremente. Eh, Solamente se paga cuota para el Congreso porque pues hay que organizarlo. Hay que pagar cosas, por ejemplo, traducción simultánea, que es necesario tenerla para hacer comunidad. Necesitamos materiales, a veces alquilar espacios, o en este caso nosotros tenemos que alquilar mobiliario porque nos prestan el espacio, pero el mobiliario no es adecuado, entonces hay que alquilarlo. Y ese tipo de... Ah, y además les damos lunch porque así no se pierde el tiempo, que salen a comer y ya no regresan. Se van ahí. No, entonces, mis compañeras que están a cargo de esta asociación en Canadá y Estados Unidos son Wendy Turgeon en Estados Unidos y Susan Garner en Canadá. Y Susan es, bueno, es, ¿cómo te diré? Es una gente de lo más eficiente que puedes tú encontrar, pero por lo mismo exigente. O sea, ella quiere que todo salga perfecto y entonces nos jala, nos fuerza a que nosotros organicemos todo de la mejor manera posible. Cuando ella nos dijo, el mejor encuentro al que ha asistido es el que organizaron ustedes en Puebla, yo dije, ya la hicimos. Porque dijo, era perfectamente bien organizado, pero además divertido. Entonces, si eso no lo teníamos tanto, le digo, ya ves, pusimos algo de nuestra parte. Entonces, ella, esta vez tocaba en Canadá. Montreal lo iba a organizar. Pero Montreal se echó para atrás, que porque no, tenían algunos problemas y que no podían. Y entonces dijo Susan, háganlo en México. Y le digo, oye, pero Susan, tenemos poco tiempo. Esto me lo dijo a mí en diciembre. Es poco tiempo y ¿cómo crees? Me dice, ustedes pueden todo, háganlo. Digo, bueno, pues vamos a hacerlo. Yo les dije a los compañeros de Big Think que lo vamos a hacer. Sí, lo hacemos, nos lo echamos, pero aquí en Querétaro, porque aquí sí tenemos más contactos y apoyos, ¿no? Que si lo hacemos fuera. Y sí, nos están apoyando de escuelas y de algunos compañeros que están trabajando
Y pues así nos aventamos, ahora sí que como el borras, pero la verdad es que lo hicimos en Puebla, salió muy bonito. Ahora nos van a prestar el Museo de la Ciudad también. Entonces, nada más hay que alquilar el mobiliario adecuado. En la traducción, la vez pasada en Puebla tuvimos muchísima gente. Entonces, tuvimos que tener eran tres simultáneas. Y ahora quisimos que fueran menos para que no hubiera separación, sino porque la tendencia natural era que se separaran los que hablaban inglés y los que hablaban español. Y entonces dijo Susana, eso sí no me gusta nada porque la asociación quiere que nos entendamos. Entonces, todos, con traducción simultánea, todos juntos. Todos oímos a todos y todos discutimos de todos. Y estamos haciendo el esfuerzo de que sea así, una sola comunidad. La traducción es pesadísima y muy cara. Nosotros afortunadamente no pagamos traductores porque esos, no me acuerdo cómo, pero creo que cobran como 5,000 pesos la hora, una cosa así. Nosotros traducimos nosotros, pero alquilamos el equipo y el equipo es muy caro. Creo que diarios son 25,000 pesos de alquiler del equipo, los audífonos y los cabinas y todo eso. Pero por eso se cobra cuota, porque eso es lo que hay que pagar. Y el lunch. Dice Susan que no se pierdan en la hora de la comida porque todo el mundo quiere conocer y todos se van. No. Tomamos el lunch aquí, salimos temprano y ya se va cada quien. Entonces, así lo hicimos en Puebla y funcionó bien. Y aquí lo vamos a hacer ahora. Entonces, la gente con su cuota paga su lunch, su café, su coffee break, la traducción simultánea. Bueno, a nosotros no nos paga, pero al equipo, ¿no? El espacio y los materiales. Entonces, así es como se organiza. Y pues, sí es complicado, no te voy a decir que no. Ya llevamos todos estos meses que ya no sabemos ni para dónde hacernos. Las cuotas tardan en llegar y nosotros tenemos que garantizar que nos entreguen las cosas a tiempo. Entonces hay que dar anticipos y con lo que vaya cayendo, pues vamos dando anticipo y espérame tantito y ya sabes cómo es, ¿no? Pero bueno, así vamos, nos aventamos y creo que va a salir bien, porque la gente tiene buena voluntad de participar y está entusiasmada y porque pues vienen los compañeros de fuera. Ahorita ya hay 15 de Estados Unidos y Canadá que vienen. Y además tenemos 3 franceses que quieren venir. Podemos ir, dijimos, ay, ahora sí que la traducción también al francés, porque lo hacíamos con los de Quebec, pero de Quebec no necesitan porque también son bilingües, hablan inglés. Pero que los franceses, y entonces le dijimos a nuestra amiga Maricruz, que fue alumna mía en la Ibero y es hija de francés y estudió en Francia, y es también capacitadora. Le digo, Maricruz, ¿te avientas la traducción al francés si hace falta? Sí, claro que sí, me dijo. Entonces, a base de pura ayuda y buena voluntad, es la verdad. Porque no tenemos otro apoyo, más que la gente que quiere apoyar y ayudar y que tiene la buena voluntad de, pues, hacer de la experiencia lo mejor posible. Entonces, pues, ya estamos embarcados en este congreso, tú vas a venir, ya nos vas a decir qué opinas de eso. Espero que salga tan lindo como el de Puebla, que acabaron los viejitos, que vinieron unos viejitos ahí de Quebec, acabaron bailando cumbia, Dios mío de mi vida. Era una cosa espeluznante aquello, bajo la lluvia además. Entonces, pero se divirtieron como enanos. Entonces, bueno, estuvo bien. Y yo creo que ahora va a estar bien, vas a ver que sí lo vas a disfrutar, Axel. Qué bueno que te animaste y ojalá que vinieran más compañeros de Zacatecas o de... Va a venir Marisol, va también de San Luis. Yo espero que venga Oli, pero ella me dijo que sí venía, ella y Alex, pero no presentaron ponencia todavía, entonces no sé. Y mira que se supone que ya se venció la fecha, ¿eh? Pero dije, si Oli y Alex se animan, pues se las reviso y a ver cómo la encajo. Pero ya estamos haciendo el programa porque Susan no se quiere esperar y quiere hacer la mezcla por temáticas en todos los idiomas.
que va a ser interesante. Va a ser difícil, va a ser difícil. Va a requerir mucha paciencia porque trabajar con audífonos es complicado, pero también es enriquecedor. Creo que les va a encantar. Sí, qué interesante, estoy entusiasmado. Ya, Sí, si antes estaba, ahora todavía más. Entonces, esperando la fecha para participar, para presenciar esa experiencia. creo que va a ser linda y te digo porque la gente está entusiasmada, todos quieren ayudar. La vez pasada en Puebla hubo gente de Australia, hubo gente de Nueva Zelanda, una cosa espeluznante, pero ahora un poco menos porque también, pues queríamos que fuera menos para hacer el experimento de si podemos funcionar así. Mm, No hicimos la misma propaganda, aunque, aunque de pronto se enteraron esos franceses que vienen, bueno, dicen que ellos hablan inglés, esperemos que sí, pero si no, pues Maricruz nos va a ayudar. Entonces, contar con la gente es lo mejor. sí, Aunque no haya tanto recurso, hay recurso humano y eso es lo invaluable. qué excelente la cantidad de proyectos que nos has compartido. De hecho, todavía tengo aquí algunos que preguntarte. A ver, pregúntame. Y bueno, vamos a regresar un poquito en la línea del tiempo. Y yo sobre todo vi como que en los noventas una cantidad, bueno, ahorita también, ¿verdad? Pero una cantidad de proyectos potenciales, no sé cómo definirlos. Por ejemplo, tengo que hubo un doctorado en filosofía para Ah, niños en la Ibero, ¿verdad? En sí. los noventas. ¿Nos podrías Esa comentar? fue por iniciativa de Anne. Ella quería abrir un doctorado y había en Montclair, pero en la Facultad de Educación. Y ella lo quería desde filosofía. Entonces fuimos a platicar con la gente de la Ibero y se entusiasmaron, dijeron que sí. El problema era que los maestros tenían que saber de filosofía para niños y de eso teníamos que pepenarlos de todo el mundo. Y sabes, eso es muy caro. Otra vez las personas. Ellos dijeron, por ejemplo, un profesor en Australia gana 6 veces lo que un profesor mexicano de universidad. Así te lo pongo. Y por ahí van, ¿no? Eh, algunos ganan más, otros menos, pero vino Lawrence de Australia y me dijo, me pagan el tabulador de la universidad. Y todos se ajustaron al tabulador de la universidad y se les pagaban nada más. Eran intensivos los cursos, eran 2 semanas de curso y después se iban a investigar los alumnos y presentaban sus trabajos ya por correo electrónico y el maestro los revisaba y los corregía. Así trabajamos. Y vino gente de todo el mundo, vino Mario Berríos de Chile, vino Félix de España, vino David Kennedy de Estados Unidos, vino Matt Lepan Anchar, eh, vino Juan Carlos, vino, ¿quién más vino? Michel Sasseville vino de Quebec, que él es especialista en lógica. Y de veras, ¿qué clases de teoría de la argumentación nos dio? Extraordinarias. Entonces vinieron muchos maestros con esa idea, ¿no? Aquí se les pagaba hospedaje y viáticos, ¿no? Y todo. Y su sueldo era el tabulador de la universidad. Entonces, pues, funcionó. Sacamos 3 generaciones y después, pues, cuando yo me jubilé de la Ibero, un poco antes de que me jubilara ya estaban diciendo que era muy caro, sí es muy caro, aunque, aunque ellos no cobraran más, pero el hospedaje, los viáticos, era caro. Y se estaban quejando que pues no, los alumnos con sus colegiaturas no cubrían el costo, que la universidad estaba pagando un sobrecosto muy alto. Y sí, es cierto, porque vimos las cuentas. Conseguí yo, con Anne y yo nos sentamos a buscar financiamiento y encontramos varias fundaciones que nos apoyaron siempre y cuando los proyectos de investigación fueran de ética. Entonces, así apoyamos, por ejemplo, a Mónica Velasco, que
Ella se doctoró allí con un proyecto de ética y no pagó un centavo porque le conseguimos, Anne y yo, esa beca. Le conseguimos beca a Walter Cohen, que también se tituló allí. Le conseguimos beca a dos canadienses que también se titularon ahí. Y eso pues alivianaba un poquito las cosas porque la fundación le daba a la universidad el dinero de esos estudiantes. Y ¿quién más estuvo? Eduardo Rubio también estuvo becado y varios, ¿no? Entonces, logramos algo, alivianarlo y irlo alargando. Allí salió titulado, bueno, Walter Cohen, te dije, Walter Cohen se tituló allí. También Mon Gregory, que es ahora el director del IAPC, es egresado de ese doctorado. Sí, Mónica Velasco es egresada de ese doctorado. Por algunos que conozcas, ¿no? Nosotros teníamos una alumna coreana, Jia Lee, que ahorita, cuando fui al Congreso de Filosofía Mundial en China, me encontré allí a Jia Lee. Ella ahora es la directora de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Seúl, egresada nuestra también, del doctorado. Entonces sí, y hubo gente que egresó de maestría, como Eduardo Rubio, que no tenía la maestría, tenía la licenciatura, sacamos también la maestría, sacamos maestría y doctorado. 3 generaciones y pues ya no se pudo más. Pero bueno, eh, quisiéramos volverlo a revivir, pero no está tan fácil, por el costo, porque traía maestros bien especializados. Philwin, por ejemplo, es el que daba todos los cursos de filosofía política. Michel Ceceville, los de lógica, teoría de la argumentación. Entonces, gente muy especializada, complicado. Entonces, a lo mejor ahora que ya tenemos más colegas mexicanos capacitados en las universidades, podría ser un buen intento de abrirlo y con menos costo. Hay que pensar. No, no, ya no puedo más. Ya no. Pero alguien más lo puede pensar. Ahí vienen muchos jóvenes que tendrán esas ideas. Esperamos que sí se pueda reiniciar, resurgir ese Fue una doctorado. experiencia hermosa. Por ahí el otro día estuve mandando las fotos que tengo de esos grupos y se llevaron muy bien los estudiantes. De hecho, se mantienen mucho en contacto y Mon el otro día me mandó unas fotos hermosas de todo el grupo con los maestros. Sí, muy bonito. Qué interesante. Sí. Bueno, esperemos que se logre. Oye, Tere, tengo mucha inquietud de que nos platiques. A lo mejor ya no es un proyecto, o puede ser que si lo sé, no lo tengo muy claro, pero un encuentro en la cual estuvieron Freire, Lindman, Ah, Chad y tú, ¿no? Algo sí, pero podrías eso platicar. pues, fue un encuentro, no un proyecto. Ah, En ese tiempo estaba de directora del Centro Brasileño de Filosofía para Niños, Catherine John Silva. Catherine conocía a Freire y ella cuando fuimos a un congreso de filosofía para niños que fue en Petrópolis. Allí fue el congreso. Catherine dijo, vamos a ver a Freire a Sao Paulo. Quería que Matt y Anne lo conocieran. Y entonces me dijo, ¿quieres venir? Pues claro que sí. Entonces fuimos Anne, Matt, Catherine John Silva y yo a casa de Paulo Freire en Sao Paulo. Y la verdad que por ahí Mon me pidió que escribiera una relatoría y la escribí y se la envié en inglés de ese encuentro. Que la verdad no había celulares, si no hubiera yo grabado todo eso. Pero era solamente en el blog maravilloso, como decía Freud, ¿no? En la memoria. No había celulares, no había fotos, nada. Qué pena, ¿no? Porque se perdió esa opción. Pero sí, llegamos y Paulo Freire nos recibió muy amablemente, pero
Es muy, muy curioso, porque a Catherine, pues la abrazó, le dio un beso, yo dije, perfecto, la conozco, pero a mí también. Y a Anne y a Matt les dio la mano, y yo dije, entonces yo le pregunté, oiga, en portuñol, porque obviamente yo no hablo portugués, pero portuñol sí me la ingenié. Y le dije, ¿por qué a nosotros nos das abrazo y beso y ellos? Dice, porque ellos tienen otra relación con el cuerpo, más fría. Nosotros es diferente, no tenemos miedo del cuerpo. Así me dijo, encantado. Y luego se dio cuenta que Anne tampoco tenía ningún miedo del cuerpo. Más un poco, pero Anne para nada. Era irlandesa y por lo tanto más cercana a los latinos de lo que pudieras pensar. Pero bueno, llegó y nos ofreció coñac, cosa que me sorprendió muchísimo porque yo dije, nos van a dar unas caipiriñas o algo así, ¿no? No, coñac. Dije, oh, bueno. Y empezaron a platicar, a Catherine y yo traducíamos en la medida de lo posible. Y empezaron a preguntar sobre cómo veían ellos la cuestión de la educación, sobre todo, ¿no? Y Matthew Lipman le dijo a Freire que él había leído su libro, Pedagogía del Oprimido, lo mismo que él. Lo habían leído y lo habían estudiado. Y Freire estaba impactado, dijo, ¿de verdad? Y, claro, lo leímos, está traducido al inglés y lo leímos y lo conocemos, su libro. Y entonces dijo Freire, yo no he leído sus libros. Dijo, no se preocupe, se los mandamos para que los lean. Pero empezaron a hablar y se dieron cuenta que había muchos puntos de encuentro. O sea, ellos estaban preocupados porque las personas fueran dueños de su pensamiento. Esa era una preocupación compartida. Ellos sabían que el que es dueño de su pensamiento es libre. Y por eso filosofía de la liberación está detrás de las ideas de ambos, ¿no? De liberar a la gente de estar sometido por ignorancia a otras ideas. Saber que pensar por uno mismo te da alas. Eso es una cosa que estaban muy claros. La otra cosa, Freire obviamente viene de base marxista, pero, ¿cómo te voy a decir? Un marxismo eh, duro, pero humanista. Sí. Entonces él pues estaba muy, muy preocupado por la cuestión política y la educación como una herramienta política. Y le dijo, Matt, yo también. Por eso planteo filosofía para niños como educación para la democracia. Y entonces empezaron a hablar de democracia. ¿Y qué es esto de la democracia? Y tenían similitudes y diferencias. Digo, claro, porque Matt estaba pensando en la democracia deliberativa, como el tipo Habermas. Freire estaba pensando en una democracia social, como más tipo izquierda latinoamericana. Pero izquierda, no siniestra, porque hay muchas siniestras latinoamericanas, no. Izquierda es otra cosa, es altura intelectual, y eso es lo que no vemos mucho. Pero bueno, había esa un poco diferencia. Pero Anne le dijo, no, yo estoy más de acuerdo con usted porque creo que sí es revolucionaria la democracia. En realidad, si se toma como debe ser, es revolucionaria. No existe, no la hay. Y citaron a Dewey, porque Dewey decía, la democracia es la tarea que tenemos por delante, no existe. Es algo que no existe, es algo que hay que construir. Por eso a Dewey lo amenazaron de cárcel por traidor a la patria, porque dijo que los Estados Unidos no era un país democrático. Y eso, imagínate. Y entonces Paulo Freire dijo que él había leído a Dewey, y pues ahí encontraron su punto de encuentro también ellos, ¿no? Y qué interesante cómo se van tejiendo las ideas a través de otros personajes o de los mismos, pero cómo se van encontrando las mentes que tienen ideales comunes. Y ahí es lo que yo sentí.
hablaron mucho de democracia porque era un tema que los preocupaba mucho. Hablaron de justicia social y eso era también algo que para Anne era muy querido. Anne estaba muy preocupada por la cuestión de la injusticia social y de las desigualdades. Y ella decía que a las voces del silencio que Paulo Freire mencionaba, hay que añadir las voces de las mujeres y de los niños, porque también son voces silenciadas, decía ella. Por eso el feminismo quiere darle voz a las mujeres y filosofía para niños quiere darle voz a los niños, para que no sean voces del silencio, sino que participen del concierto, del diálogo universal, porque tienen todo el derecho. Pablo Freire estaba, él trabajó con adultos, no con niños, nunca trabajó con niños, pero estaba muy emocionado cuando oyó eso de los niños, las voces silenciadas de los niños y de las mujeres. El feminismo tampoco creo que lo conociera mucho, pero Anne se lo hizo saber. Y también le contó de cómo los niños eh, aprendían a ser dueños de su propio pensamiento desde pequeñitos. Él casi no daba crédito, pero se entusiasmó también mucho, Freire. Estaban contentos. Acabamos todos riendo y no sé si fue el coñac o la conversación, pero todos acabamos muy formal al principio y después ya como muy amistoso, muy amigable, muy festivo. Así lo recuerdo. Y cuando nos fuimos, pues, obviamente que yo estaba súper emocionada porque pues no es fácil estar presente en esos encuentros de talentos tan grandes, ¿no? Pero a mí me encantó. Y la verdad es que luego fuimos a casa de Catherine a cenar y ya estuvimos toda la cena hablando y platicando y que debíamos hacer esto y que debíamos hacer lo otro. Ahí es donde surgió también la idea de que después ya yo cristalicé de dar a conocer más a Freire en el mundo anglosajón. Y ya ves que después me invitó Pat Hannan a dar un seminario en Inglaterra sobre Paulo Freire. Y luego salió el libro de Walter, que se tradujo al inglés también, sobre Freire. Eh, Creo que esos talentos como tú y Freire, Lippmann, todos esos talentos que pensaran cosas tan similares en contextos tan diferentes, eh, te hace pensar que tal vez tenían razón, ¿verdad? Que hay algo de verdad en lo que dicen y algo que emociona y que te da alas. De solo pensar en esa escena, ese encuentro, se me enchina la piel. Sí. No, imagínate yo, salí, no podía dormir, estaba yo alucinada. Ay, qué, Sí. qué increíble. Y me quedé pensando en la relatoría, ¿no está traducida al español? No, no, es muy simple, es de Ah, 2 páginas, creo. No, 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 porque me la pidió Mon, él la publicó allá en Estados Unidos, pero no es problema, pues mi lengua es el español. En inglés, en todo caso, me costó más trabajo escribirlo. ah, sí, porque me causa mucha intriga de leerla. Ah, pues sí, bueno, vemos, ¿no? Sí, también he tenido la intención de, pero luego, pues, no sé si a la gente le interese, no le interese, Mm. no sé. Por eso no lo he hecho, ¿no? Porque te digo a mí porque me la pidió Mon. Ah, ok. Pero si alguien me la pide, pues lo hago. Mm, Luego tú no sabes a la gente qué le interesa. mm, Y tal vez piensen que Freire ya está pasado de moda, tal vez piensen que Lippmann ya está pasado de moda. Bueno, cada quien. mm, Algunos sí piensan eso, ¿no? mm. Pero yo pienso que si Platón sigue de moda, por algo será. Exactamente. Y bueno, Tere, pues vamos cerrando esta entrevista.
ya con las preguntas finales, ¿qué retos hay para ti? ¿Qué, y también algunas palabras de despedida, algo para que la gente se siga involucrando en esta propuesta de filosofía para niños o que la vaya conociendo? Ay, pues, ¿qué retos hay? Mira, yo creo que sí tenemos retos por delante, porque lo que estamos viendo es que la educación da muchos tumbos. Si hablamos de nuestro país o hablemos del mundo, de todas maneras, hay una vez para un lado, otra vez para el otro, y como que no hay una línea directriz, ¿no? Y yo pienso, siempre he pensado, antes de conocer filosofía para niños, que la filosofía le puede dar ese norte a la educación, porque le puede marcar línea de las preguntas fundamentales que hacía Kant, ¿no? ¿Qué podemos conocer? ¿Qué nos cabe esperar? Es el ser humano. Esas ideas que son básicas para la educación. Entonces, siempre he pensado. Entonces, creo que en filosofía para niños tenemos ese norte que te da la filosofía, pero tenemos también una implementación práctica con materiales y ejercicios y actividades que están diseñados para eso. Entonces, a mí me parece eso genial, porque no solo es la parte teórica sólida que te va marcando el rumbo, sino la parte práctica que te dice cómo. No solo qué, sino cómo. Por eso creo yo que tenemos el reto de que sea realidad el qué y el cómo. O sea, creo yo que el reto que tenemos en nuestro país es que los maestros se preparen más en filosofía. Más. Porque no que sean expertos, pero que sí sepan por lo menos estas preguntas que son educativas y que son las que nos dan el norte, ¿no? Por eso me da tanta ilusión el diplomado con Oli y Alex Axel, porque yo no sé cuál tu experiencia, pero yo creo que los maestros que han tomado filosofía tienen otra dimensión de su experiencia práctica. Creo que es un reto que tenemos, porque la mayor parte de la formación que se da no aborda a fondo estas cuestiones. Aborda el cómo, pero el qué no queda tan claro. Ese es un reto que yo veo. Y lo veo, te voy a decir también, lo vas a ver ahora en el Congreso, porque, por ejemplo, cuando fui al Congreso Mundial de Filosofía para Niños en Colombia, Víctor me dijo que si Santiago Marité y yo traducíamos, hacíamos la traducción simultánea de algunas ponencias, él nos becaba para que pudiéramos ir, porque nosotros no teníamos recursos. Entonces me dijo, pagan su boleto, yo les cubro todos sus gastos acá, a cambio de la traducción. Y así fuimos. Entonces tuvimos la ocasión de estar traduciendo a la gente de habla inglesa y la impresión que yo tengo es de que tienen mucha solidez teórica. Y no lo veo tanto en todos nuestros compañeros acá. Y creo que ese es nuestro reto. Tenemos que ser fuertes y podemos serlo. Tenemos universidades que están trabajando en esto, tenemos gente preparada, tenemos maestros que están deseosos de aprender más y de saber más. Tenemos materia para lograrlo. La cosa es ponerse metas de ir logrando que nuestros maestros sean de primera en capacitación el qué y el cómo. Creo que es un reto, pero hay que lograrlo. Creo que es fundamental. Invito a los maestros que de veras se acerquen a la filosofía más. No hay que tenerle miedo, porque yo sé que algunos maestros le tienen miedo porque llevaron unas clases de filosofía verdaderamente impresentables. Y piensan que es una cosa absurda incomprensible. No, no, no es nada de eso. Es algo que le va a dar el norte a tu trabajo docente. Entonces yo creo que los invito a todos los maestros que se quieran capacitar, que le entren a la filosofía. De veras, no se van a arrepentir. Pero que le entren a la filosofía con conciencia pedagógica. No a la filosofía de que voy a lucubrar sobre cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler
o qué decía la nota 6 del Ser y el Tiempo de Heidegger. Eso no es lo que nos interesa como docentes. Nos puede interesar a algunas personas, pero a los docentes nos interesa las cuestiones de la filosofía con orientación para la vida. Y creo que eso es lo que podemos darles los maestros que trabajamos filosofía para niños y que somos también especialistas en filosofía. Se los podemos dar y se los queremos dar. Nada más es que se animen. Es un reto. Los invito a todos. Y ojalá que abramos este diplomado u otros más. Estoy animando a ver si Aimé en Colima también se anima a abrir una capacitación en filosofía a los maestros, y Socorro lo está haciendo en Michoacán. Pepe lo está haciendo en el CRIM, en Cuernavaca. Y hay otros maestros que ya se... Ángel Alonso hace muy buen trabajo también en la UNAM. Entonces, y yo no sé, yo no conozco a nadie en la Universidad de Zacatecas, Axel, no conozco a nadie, pero debe haber compañeros en filosofía que les interese este trabajo y que quieran formarse para después ser los que orienten en el qué y en el cómo. Creo que debe haberlos. Estoy segura. Tenemos mucho talento en las universidades. Entonces, seguro tú los conoces, invítalos. Yo fui a invitar a los de Querétaro y no me hicieron mucho caso, ¿eh? Me vieron como que, pues sí, pero luego. Dije, bueno, ni modo, pero lo voy a hacer otra vez el intento. No me voy a rendir. Pero yo creo que tal vez porque pensaron que como yo no soy de ahí, a lo mejor sienten como que uno quiere imponer. Mejor la gente de ahí que les invite. Sí, creo que es mejor. Invítalos, invítenlos todos, compañeros que están oyéndonos de diferentes lugares, inviten a sus compañeros de filosofía que se involucren para hacer un trabajo conjunto. Era el sueño de Matt, él decía, los filósofos en las aulas con los niños. Bueno, ese era un sueño, pero difícil, difícil. Hay muy pocos filósofos y en nuestro país menos. Pero maestros que estudien filosofía, sí puede haber, sí puede haber. Y que ya tengan toda la vena pedagógica, que a muchos colegas en filosofía faltan, pero lo tienen los maestros. La experiencia más linda que yo tuve es trabajar un diplomado con estudiantes de filosofía y maestros en activo. No tienes una idea qué maravilla, porque los estudiantes llegaron, ay, pues estos no saben filosofía. Los maestros llegaron, ay, estos babosos no saben enseñar. Y al rato ya estaban discutiendo unos con otros y esto me interesa y léete esto y léete lo otro y cómo le haces acá. Hicieron una mancuerna maravillosa. Y es lo que queremos, es lo que necesitamos. Esa mancuerna maravillosa entre la teoría y la práctica, entre el qué y el cómo. Y lo podemos lograr. No sé si esto te sirva, pero pues lo pienso que es algo que sueño. No, pues me sirve bastante y sobre todo ese sueño de Matt, de tener esos maestros o, bueno, filósofos en el aula, ¿no? Y hacer comunidad con todos, seguir invitando y que la comunidad siga creciendo. Que siga creciendo y que siga floreciendo, porque eso va en bien de nuestros niños y jóvenes. Y a la larga, de los seres humanos que todos somos, ¿no? Sí. Porque todos los seres humanos necesitamos ser dueños de nuestro pensamiento y poder pensar sobre las preguntas importantes de manera precisa y de manera certera. No, pues no me queda de otra, Tere, que agradecerte por haber aceptado esta entrevista y sobre todo felicitarte por toda tu trayectoria profesional. Antes de empezar la entrevista ya estaba emocionado y a la vez estaba nervioso y quedo todavía muy emocionado por este encuentro virtual y me gustó bastante conocer todos esos proyectos,
esas experiencias y todo, pues a seguir adelante. A seguir y pues ya sabes que haciendo comunidad es como podemos avanzar. Y bueno, para los que nos estén viendo, escuchando, pues voy a poner en la descripción de la entrevista las páginas para que puedan seguir los proyectos de Bitfinkers. Sí, y sobre todo invitarlos si quieren asistir al Congreso, aunque no presente ponencia, pueden asistir. Están muy invitados a asistir porque va a ser una experiencia enriquecedora para ellos escuchar a todos esos compañeros hablar de lo que están investigando. Muy bien, pues ahí está la invitación para que se animen. Así es.